¿Alguna vez te has preguntado por qué muchos son llamados, pero pocos son escogidos? ¿Por qué Dios, en su amor, creó cada nación y eligió a Israel como su pueblo? ¿Por qué elegiría una tribu en particular de esa nación, haciéndola más especial que las demás? Cuando piensas en esto con claridad, encuentras difícil conciliarlo con su imparcialidad en sus tratos. ¿Es Dios parcial al elegir solo a unos pocos? Absolutamente no. Hay razones por las cuales solo unos pocos califican como los elegidos de Dios. Este video examinará 10 razones y mostrará cómo Dios opera y trata con las personas. También mirarás hacia adentro para entender por qué parece que no eres elegido. No te saltes ninguna parte de este video, ya que este es el mensaje de Dios para ordenar tu vida para su gloria antes de que sea demasiado tarde. Toda tu vida debes haber pensado que Dios hace el proceso de elegir a algunos mientras descarta a otros. Hoy sabrás que eso no es cierto. Dios extiende su mano a todos, y aquellos que la alcanzan y siguen adelante son los elegidos. El problema es que muchos quieren comerse el pastel y también tenerlo. Por eso la dicotomía entre los llamados y los elegidos permanece hasta hoy. Ser elegido implica decidir estar de un lado, pero muchos quieren estar en ambos lados. Si sabes algo sobre Dios, entonces sabes que a Él no le gusta eso. Preferiría que fueras blanco o negro, no gris. Sin embargo, Él sigue siendo fiel a su palabra, y cualquiera que desee ser elegido puede llegar a serlo. Así que exploremos 10 razones por las cuales muchos son llamados pero pocos son escogidos, para que puedas decidir en qué lado quieres estar con una mejor comprensión de lo que hace a una persona elegida. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito a nuestro ministerio, por favor hazlo ahora. Número 1. Comprender la invitación. Solo unos pocos entienden la naturaleza de esta invitación especial al plan de Dios. La gente ha creído que el llamado de Dios es para personas especiales, como pastores, evangelistas y misioneros, mientras que los demás están simplemente allí para recibir sin ninguna parte para contribuir al plan del reino. Esta forma de pensar es suficiente para que muchos pierdan ser escogidos. Los elegidos entienden la naturaleza del llamado de Dios y pueden involucrarse en él, haciendo que sus vidas se destaquen de las de los demás. Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados pero pocos son escogidos. El llamado de Dios es universal. Se extiende a toda la humanidad. No es solo para un grupo específico, raza o género. Ante Dios, todos son su pueblo y un candidato potencial para llevar a cabo su asignación. Cuando entiendes esto, comprendes que aquellos que parecen ser elegidos, lo son porque han respondido al llamado que está disponible para todos. Si deseas ser uno de ellos, también debes responder al llamado. El llamado que recibes es un acto de amor y misericordia de Dios, así que no te veas como alguien no calificado para que Dios te llame o use. Dios te creó, te envió a ese territorio familiar y te dio tus habilidades y dones únicos para lo que Él quiere hacer a lo largo de tu vida. No deberías verlos como una limitación a tu capacidad para servir a Dios. En realidad, nadie merece ser llamado por Dios. Sin embargo, Él se ha humillado y ha decidido que los hombres son esenciales en su asignación y plan. Por eso el llamado se extiende a todos. La Biblia habla sobre la parábola del hombre que preparó una fiesta, y los invitados se negaron a asistir. Luego dijo a los siervos que fueran a las carreteras, calles y a todas partes, y reunieran a todos los hombres. Enfoca tu corazón en cada persona para que sepas que Dios no es imparcial. Él da a todos una oportunidad igual de escuchar su llamado para sus vidas. Ahora, el llamado de Dios tiene varias etapas. El primer llamado es el llamado a la salvación. Este llamado es para todos. La Biblia dice que todos han pecado y han caído de la gloria de Dios. Sin embargo, para calificarlos para llevar la gloria de Dios en la tierra, Jesús los llama al arrepentimiento. Él está a la puerta de cada corazón, tocando y esperando que abran la puerta para que Él entre. Cualquiera que no responda a este llamado no puede estar entre los pocos escogidos. No responder al llamado te mantiene fuera del reino de Dios y te hace un extraño a su familia.
En ese estado, no puedes realizar tareas para Él. Podrías decir que has respondido a ese llamado, pero aún no te ves como elegido. Eso es porque ese es el primer paso, y no el único en la escalera. Debes dar otro paso después del primero para ser elegido para la obra de Dios. El segundo llamado es el llamado al discipulado. Este llamado es para los creyentes. Es para aquellos que primero han respondido al llamado de la salvación, se han arrepentido de sus pecados y han entregado sus vidas al señorío de Jesús. Este llamado es para que sigas a Jesús en la realidad, aprendas de Él y te conviertas en su representante en la tierra. Este segundo llamado es lo que separa a ciertos creyentes de otros. Aquellos que responden a este llamado son escogidos, pero eso no es el final. El tercer llamado es el llamado a la consagración. Es para los elegidos. Es un llamado diario que los mismos elegidos deben responder si no quieren salirse de la voluntad de Dios para sus vidas. Es el llamado diario de llevar su cruz, morir en la carne y elegir la voluntad de Dios cada minuto del día. Sin embargo, el hecho de que el llamado esté abierto a todos no significa que todos estén calificados para la posición. Es como una organización que publica un aviso de vacante. Ponen la oferta en todas partes para que todos los candidatos potenciales puedan postularse. Ese es el llamado para todos. Luego, aquellos cuyas credenciales los destacan como poseedores de las cualidades y calificaciones necesarias para el rol, son llamados a una entrevista. La entrevista puede tener varias etapas donde las personas se seleccionan hasta que solo los mejores y más calificados son contratados. En este proceso, los reclutadores no vendrán a tu casa para persuadirte o convencerte de que solicites el trabajo. Establecen todos los beneficios que obtendrás al trabajar con ellos. Eso debería ser suficiente para convencerte. Si una persona calificada para el puesto se niega a postularse o a responder al llamado para una entrevista, ¿será contratada? No. Así funciona también con Dios. Algunos podrían decir, respondí al llamado de Dios pero no fui escogido. Amado, Dios es fiel y no comprometerá sus estándares por nada ni por nadie. Él tiene un estándar establecido para los escogidos y ese estándar determina su estado. Hasta que respondas como debes, no eres escogido. Hoy, solo unos pocos responden de la manera en que deben. Responder al llamado no se trata solo de decir que has respondido, sino de moverte, actuar y reorganizar tu vida para cumplir con la instrucción que escuchaste de Dios. El llamado es único. Sí, hay llamados generales que se extienden a ti y responder a ellos garantizará que te acerques a ser elegido. Sin embargo, debes entender que debes recibir el llamado único de Dios para tu vida y entrar en la estatura de ser escogido. Un aspecto importante de la unicidad del llamado es que no debes compararte con otros en este viaje. Estás en una carrera y debes enfocarte en tu línea de meta, no en la línea de meta de otra persona. Te verás atrapado en esta trampa de comparación si no comprendes tu llamado. Mirarás tu vida desde el lente de las asignaciones de otras personas. Cuando las cosas de las que te han hablado o que has presenciado en sus vidas no te suceden a ti, comienzas a sentirte abatido. Responder al llamado requiere alineación con la voluntad de Dios y rendir todo ante Él. La Biblia dice que aquellos que escuchan estas palabras y las hacen son mis discípulos, no solo aquellos que las escuchan sin prestar atención a lo que oyen. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra y así se engañen ustedes mismos, háganlo. El llamado de Dios es para que pases de ser un oyente a un hacedor de su palabra. Él quiere que la palabra vaya más allá de lo que sabes en tu mente, para lo que ha transformado tu corazón y se refleja en tu vida. Los fariseos y maestros de la ley tenían la ley en sus cabezas. Podían citar volúmenes de la ley de memoria y llevaban los mandamientos diariamente para recordarse la ley. Sin embargo, no fueron escogidos para la asignación de Dios. Los 12 que estaban dispuestos a ceder sus vidas en obediencia a la palabra de Dios son los que Jesús escogió para continuar la obra. Nunca olvides que el llamado está abierto a todos, y si eres elegido depende de ti, no de Dios. Número 2. El corazón de la obediencia.
La obediencia es innegociable si quieres caminar con Dios y trabajar para Él. Los elegidos saben esto y solo le dicen a Dios, sí, Señor. Llevan esto más allá y abrazan la obediencia incluso cuando les cuesta todo. El llamado de Dios no es para cuando te sientas con ganas o cuando sea conveniente. Llega según la voluntad de Dios y todo lo que tienes que hacer es obedecer. Elías había estado bebiendo del arroyo y recibiendo comida de los cuervos durante la hambruna hasta que el arroyo se secó, y Dios tuvo que hacer otro camino para él. Dios le dijo que fuera a una viuda a la que había preparado para alimentarlo. Pensarías que Dios le habría dicho a la viuda que un profeta venía en camino y le habría provisto de suficientes suministros para atender las necesidades del profeta. Pero todo eso no ocurrió. En cambio, una viuda pobre recogía leña para preparar su última comida. Por sus palabras, podías escuchar que estaba preparada para comer y morir de hambre después de unos días. Entonces, allí estaba un profeta pidiendo comida. La petición de Elías fue el llamado de Dios para que ella se convirtiera en alguien elegida para una asignación. Ella pudo haber dicho que no, y Dios habría enviado a Elías a otro lugar, pero ella eligió el camino difícil de la obediencia. ¿Sabes cómo terminó su historia? Tu obediencia debe ser lo primero antes de que todo lo demás caiga en su lugar. Tu obediencia no es lo que dices, es el estado de tu corazón y lo que haces. Jesús contó la parábola de dos hijos, a quienes el padre llamó y les dio una asignación. El primero respondió, sí, Señor, pero no se movió ni un centímetro. El segundo dijo no, de inmediato, pero luego se arrepintió y fue a hacer lo que el padre le pidió. No necesitas que nadie te diga que fue el segundo quien obedeció y fue escogido. La línea divisoria entre los llamados y los escogidos se hace evidente en tiempos difíciles. Muchos no tienen problemas en obedecer a Dios mientras tienen comida en sus mesas, suficiente dinero en sus cuentas y negocios prósperos. Se vuelve cada vez más difícil para ellos obedecer cuando todo cambia y no tienen nada. La esposa de Job era así. Ante la menor incomodidad, su respuesta inmediata fue pedirle a su esposo que maldijera a Dios. Probablemente sentía que seguir a Dios solo valía la pena por todo lo que obtenían de su devoción. Pero Job, siendo el elegido, tenía la actitud y las características de los elegidos. Dijo, aunque me mates, te alabaré. Job sabía que su devoción, amor y obediencia a Dios iban más allá de ser fiel solo cuando el camino era fácil. Aceptó con gusto las pruebas como parte de su llamado y no pronunció ninguna palabra negativa contra Dios. Esto es lo que hacen las personas elegidas que las distingue de los demás. Los elegidos no retrasan su obediencia a Dios. Actúan de inmediato una vez que Dios les ordena moverse. La obediencia no es condicional ni opcional para ellos. Es su línea de vida y lo que construyen sus vidas alrededor. Sobre todo, los elegidos obedecen cada instrucción hasta la letra. Saúl, el primer rey de Israel, perdió su posición en la asignación de Dios por desobediencia. Dios le ordenó que luchara contra los amalecitas y matara a todos en la tierra, incluidos los animales. Saúl fue como Dios le ordenó, pero hizo lo que le pareció bien. Saúl guardó los animales gordos y solo mató a los débiles. Incluso salvó al rey con vida y lo trajo con él. Cuando Samuel se le acercó, adivina lo que Saúl dijo. Dijo que había hecho lo que Dios le había ordenado. Cuando Samuel indagó más, reconoció que había guardado algunos de los animales para ofrecérselos a Dios. Dios no lo aplaudió por desobedecer las instrucciones divinas a pesar de sus supuestas buenas intenciones. La Biblia dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? La obediencia vale más que el sacrificio y el prestar atención, más que la grasa de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para ser escogido, sigues el mandato de Dios hasta la última letra. Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. En aquel entonces,
Los fariseos mantenían las leyes del sábado y acusaban a Jesús de sanar en sábado y a sus discípulos de comer sin lavarse las manos. Sin embargo, rechazaban las leyes más importantes. Aquí es como lo dice la Biblia. Jesús respondió: ¿Y por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los fariseos encontraron un lugar conveniente en la ley de Dios y se quedaron allí. Rechazaron otras leyes que no les complacían o que no elevaban su estatus sobre las personas. Los elegidos obedecen incluso cuando significa sacrificarlo todo. Como la esposa de Job, los llamados desean el brillo y el glamour que viene de obedecer a Dios, pero no quieren hacer el trabajo básico de confiar, esperar, orar e incluso esforzarse. No quieren obedecer si eso les causa alguna inconveniencia. Revisa tu vida. ¿Obedeces a Dios solo cuando es conveniente? Esa podría ser la razón por la cual no estás entre los elegidos. Arrepiéntete y conságrate a Él en completa rendición, haciéndole saber que siempre obedecerás. Luego, de ahora en adelante, escucha la voz de Dios. Inmediatamente lo escuches, actúa según sus instrucciones. Número 3. El costo del discipulado. Ser elegido va más allá de solo estar asociado con Cristo. Es una vida de sacrificio y devoción. Solo unos pocos están dispuestos a pagar el precio del discipulado. La Biblia dice en Mateo 16:24: Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la Biblia, muchas personas se acercaron a Jesús diciendo que querían seguirlo, pero muchos no podían pagar el precio necesario para ser sus discípulos. La Biblia lo registra así: cuando Jesús vio a la multitud alrededor de él, dio órdenes de cruzar al otro lado del lago. Entonces, un maestro de la ley se le acercó y dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús respondió: las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, primero déjame ir y enterrar a mi padre. Ninguno de ellos lo siguió porque no podían pagar el precio. Cuando miras la vida de los elegidos, solo ves el poder del Espíritu, su cercanía a Dios, cómo sus oraciones siempre son respondidas y todo lo que te atrae a ellos y te hace desear ese tipo de resultado. No ves el sacrificio, el dolor, la devoción, la consagración y todo lo que tienen que perder, dejar y rendir para llegar a su nivel actual con Dios. Por eso, cuando uno le dijo que quería seguirlo, Jesús inmediatamente le dijo: no tengo casa. Jesús le estaba haciendo saber que no debía dejarse engañar por la multitud ni por los elogios de los hombres. Ninguna de esas personas había sido lo suficientemente generosa como para construir una casa para Jesús. O tal vez, Jesús rechazó la casa. Todo lo que sabemos por la Biblia es que él no tenía un lugar adecuado donde vivir. Un hombre rico también vino a Jesús, preguntando qué debía hacer para ser salvo. Jesús le dijo que obedeciera la ley, y él respondió que había obedecido la ley desde su juventud hasta ese momento. Entonces Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a las personas en pobreza, y luego viniera a seguirlo. Ahí fue donde Jesús lo perdió. No pudo hacer eso porque tenía muchas riquezas. Después de que algunos habían estado con él por un tiempo, les enseñó sobre el costo que tendrían que soportar, y las personas dijeron: este es un dicho duro. Debido a eso, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. No basta con comenzar como discípulo de Cristo, devoto y comprometido a seguir al Maestro. Debes estar dispuesto a permanecer firme donde Él quiere que estés y hacer lo que Él quiere que hagas en cada momento de tu vida. Después de que muchos de los discípulos de Jesús se fueron, Él se volvió hacia los que permanecieron y les preguntó si también querían irse. Esto muestra que Jesús no te obligará a seguirlo contra tus deseos.
Incluso cuando seguirlo te beneficiaría, aún te dejará la elección. Cuando le hicieron todas esas preguntas importantes, Pedro miró alrededor y respondió: ¿A quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro había calculado el costo del discipulado y estaba dispuesto a mantenerse firme en sus compromisos sin importar lo que sucediera. Cuando las circunstancias de la vida te hagan esa pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cómo lidiarías con eso en cuanto a la toma de decisiones? Lo que hagas ahora determinará si estarás entre los elegidos de Dios o te quedarás en el punto de vivir para ti mismo. En un momento, Pedro dijo: «Hemos dejado todo y te hemos seguido». Es posible que no entiendas esta declaración si no estás familiarizado con cómo Jesús llamó a sus primeros 12 discípulos. La Biblia dice: «Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés lanzando una red al lago, pues eran pescadores. Venid en pos de mí», les dijo Jesús, «y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Cuando fue un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan en una barca, preparando sus redes. Sin demora, los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Incluso Mateo, Jesús lo llamó mientras estaba en su oficina como recaudador de impuestos. Inmediatamente después de que Jesús lo llamó, dejó todo y lo siguió. Eso significa que perdió su posición, trabajo, relaciones previas y todo para seguir a Jesús. ¿Has dejado todo para seguir a Jesús? Cuanto más avanzas, más tendrás que desprenderte de peso y dejar de lado todo lo que te esté frenando. La Biblia dice que ningún hombre en guerra se enreda en los asuntos de esta vida. El discipulado te hará cortar muchas cosas. No pienses que solo serán cosas pecaminosas. No. Incluso podrían ser cosas legítimas. Sin embargo, cuando Jesús te las demande, debes estar dispuesto a dejarlas. Mira a Abraham. Después de 25 años de esperar, confiar y tropezar, Dios le dio un hijo. El hijo debía ser la cereza en el pastel y una de sus recompensas por confiar en Dios. Pero podrías haber imaginado que Dios le pediría que entregara a ese hijo. Dios lo hizo, y Abraham estuvo más que dispuesto a dejar ir a Isaac por Dios. Si eres un discípulo, tu amor será probado, tu fe será probada, tu lealtad y devoción serán probadas. Serás empujado al límite, aplastado, sacudido y puesto a prueba hasta que se revelen tus verdaderas intenciones. Si tu mayor deseo no es complacer a Dios y vivir para Él, será evidente mientras atravieses todas esas situaciones. El costo del discipulado va más allá de tu forma de vivir. Podrías tener que dar tu vida por la causa en la que crees. Muchos de los apóstoles en la Biblia no murieron de muerte natural. Todos enfrentaron crueldad y persecución hasta el punto del martirio por su fe. Si, ante la menor oposición o burla, reconsideras tu decisión de seguir a Jesús, entonces no estás listo para ser elegido. Los elegidos son los marginados de la sociedad. Es así de simple. Las personas no te amarán. Hablarán en contra de tu forma de vida. Intentarán frustrarte para que abandones tus compromisos y consagración. Pero debes permanecer firme y resuelto. Aférrate a lo que Dios te ha llamado a hacer. Quédate donde Él quiere que estés. Y continúa haciendo lo que Él quiere que hagas, incluso cuando el mundo entero esté en tu contra. Así es como demuestras que eres un verdadero discípulo. Hablar sobre comprender la invitación, tener un corazón de obediencia y estar dispuesto a pagar el precio del discipulado como razones por las cuales muchos son llamados, pero pocos elegidos, no es exhaustivo. Hay más razones para esto. Las abordaremos en breve mientras continuamos. ¿Cuáles son las otras razones por las cuales muchos son llamados, pero pocos son escogidos? Número 4. ¿El poder de la rendición? Siempre tenemos nuestros propios planes y a veces no estamos dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios. Los elegidos son aquellos que están listos para soportar el peso de la asignación de Dios en la tierra, especialmente en estos últimos tiempos. Han rendido sus planes y ambiciones a los pies de Dios y están dispuestos a que sus vidas se entreguen completamente a cumplir la misión de Dios.
Dios tiene un plan para la vida de cada persona. Los elegidos saben esto y han descubierto ese plan para sus vidas. Esto no es porque no tuvieran ambiciones y metas personales, sino porque han puesto todo ante Dios. Para aquellos que no son elegidos, no es porque no sepan que Dios tiene un plan para sus vidas. Simplemente no están listos para rendirse. Algunos incluso dirían que no quieren estar demasiado devotos a Dios porque no quieren que Él desarme sus planes. ¿Has escuchado hablar a esas personas? Aquellos que no quieren orar sobre un asunto porque no quieren ir en la dirección de Dios. Esas personas nunca llegarán a donde Dios quiere que estén. Isaías 55, 8-9 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es cierto que puedes tener planes para tu vida que son hermosos, planes, pero están sujetos a los planes de Dios para ti. Son pequeños en comparación con el plan de Dios para tu vida. Los planes de Dios para ti son el plan más importante y definitivo de tu vida. Es a lo que deberías inclinarte para asegurar que tu vida se realice plenamente. Dios tenía un plan para la vida de Moisés antes de su nacimiento. Su nacimiento fue una respuesta a oraciones y el cumplimiento de una profecía. Sin embargo, Dios no le impondría ese destino. Moisés tomó la ley en sus manos, mató a un egipcio y huyó al desierto por 40 años. Finalmente, Dios se le apareció para hacerle saber su asignación. En ese momento, él ya llevaba una vida normal en Madián. Estaba casado, tenía hijos y cuidaba el negocio de su suegro. Podría haber estado contento con eso y rechazar la misión, pero no lo hizo. Se rindió a la voluntad de Dios para su vida. El libro de Hebreos dice que por fe rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y eligió sufrir aflicción con el pueblo de Dios. También podría haber decidido vivir como un príncipe sin asociarse con los israelitas. Probablemente habría sido el próximo faraón. Sin embargo, Moisés rindió todo eso por la voluntad suprema de Dios para su vida. La Biblia dice: Antes de formarte en el vientre, te conocí y te santifiqué. Dios le habló a Jeremías para hacerle saber su asignación. Abraham también tuvo ese momento en el que tuvo que elegir entre seguir la voluntad de Dios para su vida o hacer lo que quisiera. Eligió la voluntad de Dios. Eliseo era un agricultor antes de que Elías le pusiera su manto, y Eliseo se convirtió en su asistente. Muchas de las personas que Dios escogió para misiones en la Biblia tenían sus vidas antes de que Él los llamara. ¿Crees que no tenían planes, metas y aspiraciones? Sí las tenían, pero lo dejaron todo para convertirse en los elegidos del Señor. Rendirse a la voluntad de Dios no es una señal de debilidad o resignación. Es el epítome de una gran fortaleza que pocos poseen, y por eso solo aquellos que pueden acceder al poder de la rendición son elegidos. De los ejemplos que hemos compartido bajo este punto, podrías pensar que la rendición es fácil, ya que implica aceptar un llamado más alto y volverse más relevante en su generación. Sin embargo, al mirar críticamente, verás que requirió una gran confianza y amor por Dios para lograrlo. Esto es para que sepas que rendirse no es fácil. Renunciar a tu sueño de convertirte en piloto para estudiar educación solo para encajar en el plan de Dios no será fácil. Empacar tus maletas para un viaje misionero a una zona de guerra por instrucción de Dios no sería fácil. Las personas a tu alrededor te verán como alguien insensato, intentarán disuadirte, incluso podrían mostrarte beneficios para hacerte cambiar de opinión. Sin embargo, continuar en ese camino te llevará a ser elegido para la misión de Dios. Jesús en Getsemaní mostró que la rendición no siempre es un lecho de rosas. Jesús tenía su deseo. Ese deseo era que la copa pasara sobre él sin que tuviera que morir de esa forma. Mientras oraba, podías ver el dolor y la agonía que experimentaba. La Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre en su angustia de alma. En medio de todo eso, estaba consciente de que Dios no es un tirano. Él no obligaría a Jesús a morir si no quisiera. Por eso Jesús añadió: No se haga mi voluntad,
sino la tuya. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste esa frase? O mejor dicho, ¿alguna vez la has dicho, o tu vida es siempre a mi manera o nada? Entonces, sabes que esa es la razón por la que no has sido elegido. Ser elegido significa que harás la voluntad de Dios en todo momento. Pondrás la voluntad de Dios por encima de la tuya y tus deseos. Te someterás para que la voluntad de Dios en ti pueda prevalecer. Eso es lo que hace a una persona elegida. Recuerda que la mayoría de las veces, la voluntad de Dios para ti podría no parecer glamorosa o atractiva como lo que tú querías hacer. Podría parecer inalcanzable o fuera de lo común. Solo puedes ser elegido sea cual sea la forma, ya sea que te rindas voluntariamente sin cuestionamientos o de mala gana. Los planes de Dios para ti son los perfectos. Son los que asegurarán que vivas una vida plena. Son los que asegurarán que maximices tus días y no pierdas tu tiempo en cosas que no tendrán valor cuando eventualmente te presentes ante Él para dar cuenta de cómo has vivido tu vida. Número 5. La perseverancia durante las pruebas. Las pruebas, tentaciones y persecuciones son inevitables en tu camino a lo largo de la vida. Tu capacidad para resistir la tormenta y permanecer firme y enraizado separa a los elegidos de los demás. La Biblia habla de dos tipos de casas, una construida sobre la roca y otra sobre la arena. Ambas enfrentaron tormentas y vientos. Mientras una se mantuvo, la otra cayó. La que se mantuvo fue la elegida. La estabilidad en la fe, la esperanza y la creencia es lo que significa ser elegido. Tener una base sólida que, no importa cuán fuerte sea el viento, no pueda alejarte de Jesús, es lo que te hace elegido. ¿Puedes pensar en una persona elegida en la Biblia que no enfrentó pruebas? No hay ninguna. Cada individuo llamado enfrentó pruebas en su camino, pero los elegidos son aquellos que soportaron las pruebas y no perdieron su fe en el proceso. Desde José hasta David, hasta Jesús, e incluso los apóstoles, todos ellos tuvieron momentos de pruebas, tormentas y tribulaciones. Incluso el libro de Apocalipsis llegó a Juan cuando estaba aislado en una isla y dejado para morir. Fue después de que intentaron muchas cosas para acabar con su vida. Todos sus intentos resultaron infructuosos, y entonces lo enviaron lejos. La Biblia dice en Santiago 1:2, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Enfrentar pruebas y tentaciones es parte de tu llamado como elegido. Porque estás llamado a ir al mundo como una especie diferente. ¿Por qué no intentarían oponerse a ti? Las pruebas pueden no ser solo resultado de la persecución. ¿Qué hay de las épocas oscuras de tu vida, cuando parece que Dios no te llamó? Cuando Dios parece distante y tus oraciones son ignoradas. Sí, así es el camino de ser llamado para convertirse en elegido. Solo los elegidos perseverarán y permanecerán constantes en ello. Los llamados encontrarán la manera fácil y preferirán las cosas suaves en lugar de sufrir. Demas fue uno de los llamados. Pablo dijo que lo dejó y se fue a Tesalónica y siguió el mundo. Probablemente se cansó de los viajes constantes, tormentas, naufragios, golpes y todo lo que tenían que pasar solo por el Evangelio. Concluyó que no valía la pena, que ya no podía hacerlo, así que regresó. Por eso no llegó a ser elegido. Se quedó en ser llamado, como muchas personas se están quedando hoy. Estas personas están permitiendo que las pruebas de este mundo superen sus corazones y afecten su devoción a Dios. No pudieron permanecer fieles a Dios durante las pruebas, por lo que perdieron su posición. Si José hubiera cedido a los deseos de la esposa de Potifar, habría perdido la oportunidad de convertirse en primer ministro. Habría sido llamado, pero no elegido. Muchas personas reciben el llamado de Dios en sus vidas. Saben lo que Dios quiere que hagan y comienzan a hacerlo. Pero a lo largo del camino, cuando el camino se vuelve resbaladizo, oscuro y solitario, retroceden. Debes saber que no todo en el camino hacia cumplir el destino son flores y chocolates. Es como lo describe David en el libro de los Salmos. Lo llama el valle de sombra de muerte. Sin embargo, lo que debes saber sobre este camino
es que no estás solo. Las pruebas no son una señal de que Dios ya no está contigo, que te ha abandonado o que estás caminando en el camino equivocado. Es una señal de que estás en el camino correcto y siendo refinado y preparado para su mayor cosecha y los niveles siguientes para ti. Las pruebas no son para destruirte. Recuerda que Dios está contigo, entonces, ¿crees que estará contigo y serás destruido, despedazado y pisoteado? Él está allí, vigilándote en todo lo que estás pasando. Las pruebas son para podarte, purificarte, fortalecerte y hacerte mejor. Así que alégrate cuando te encuentres en la temporada de pruebas, porque es una señal de que estás en camino de ser elegido. Cuando detienes tu viaje en el camino debido a las pruebas, pierdes la oportunidad de ser elegido. ¿Quieres conocer más razones por las que pocos son elegidos? Sigue viendo mientras examinamos más razones. Número 6. El camino angosto de la justicia. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos porque pocos están dispuestos a caminar por el camino angosto de la justicia. Ser elegido no es solo una asignación para hacer algo por Dios, sino poner tu vida ante Él. Sin embargo, antes de que puedas acercarte al tribunal de Dios, hay un trabajo que debe hacerse en ti. Este trabajo es la obra de la santidad. Dios es santo y justo. Él aborrece la iniquidad y la impureza. Para que Él te use, te llamará a la justicia, te purgará de toda impureza y te hará apto para estar en su presencia. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote primero hacía expiación por sí mismo para asegurarse de que era lo suficientemente puro antes de hacer sacrificios en nombre de otros. Mientras hacía el sacrificio, debía ser extremadamente cuidadoso, porque cualquier error en su camino le costaría la vida. Así de sensible es servir a Dios. Solo porque este es el tiempo de la gracia, no significa que Dios se haya vuelto indulgente. Todavía sostiene su preferencia por vasos puros para servirle. Isaías era profeta antes de que muriera el rey Uzías, pero en el año que murió el rey, tuvo una visión de Dios. Vio a Dios en su majestad y santidad. Lo primero que hizo ese encuentro fue hacerle ver cuán impuro era. Al ver su impureza, supo que no estaba calificado para estar delante de Dios o incluso para servirle, así que clamó, y el ángel sacó un carbón encendido del fuego para purificarlo. Después de este proceso de purificación, Isaías escuchó que Dios necesitaba a alguien para una misión y se ofreció. Se había vuelto apto para servir porque fue purgado. El estándar de santidad de Dios no es algo que puedas lograr solo con tu deseo o determinación. No puedes lograrlo por lo que haces o dejas de hacer. Él tiene que hacer el trabajo en ti. No muchas personas permiten que Él haga este trabajo, lo que hace que el camino de la justicia sea un camino poco transitado. La Biblia dice en Mateo 7, 13 y 14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos la encuentran. Todos están llamados a caminar por este camino de justicia, pero solo aquellos que son elegidos seguirán este camino. Son los que desearían pagar el precio de la santidad para que puedan estar en posición correcta ante Dios. No tomarían a la ligera el pecado ni nada que tenga el potencial de contaminarlos. Su enfoque es estar en un estado donde siempre estén aptos para servir a Dios. Este estado no es el más popular, por lo que los elegidos son pocos. El camino de la santidad es contrario al camino del hombre. Es contrario a lo que se celebra en el mundo de los hombres. Es contrario a lo que las personas ven como algo cool y admirable. Por eso no hay muchas personas en ese camino. Muchos preferirían hacer lo que la mayoría hace antes que destacarse. Debes estar listo para destacarte si eres uno de los elegidos de Dios. Los elegidos saben que a menudo tendrán que caminar solos y están dispuestos a hacerlo. Tu llamado no es para agradar a las personas ni seguir lo que otros hacen. Es para que agrades a Dios solamente. Así que mira a Dios para el plano de tu vida, para que puedas caminar en el camino que Él ha establecido para ti. Los elegidos son aquellos dados a la negación de sí mismos,
que se han entrenado para decirle sí a Dios y no a cualquier otra persona, incluido ellos mismos. Pablo dijo que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Este es un hombre que caminó en justicia. Sabía que si era elegido, no haría lo que todos hacían. Tendría que caminar ese camino angosto de una vida diferente a la de los demás. Incluso entre los apóstoles, él era diferente porque entendía esto. Tu justicia como elegido no es solo una profesión, es un estilo de vida que te separa del mundo. Un estilo de vida que pone tus pies en el camino angosto y te mantiene caminando en ese camino hasta que recibas tu recompensa. Si miras tu vida y con toda honestidad no has prestado atención a la santidad y la justicia, has vivido con la noción de no importa para justificar todo lo que quieres hacer, entonces es momento de que te acerques a Dios con una mentalidad diferente. Pídele que te purifique y luego establece tu corazón para desear siempre la santidad, incluso cuando signifique caminar solo y vivir de manera diferente a los demás. Este precio es para aquellos que quieren ser elegidos y no para todos. Puede que no tengas que hacer esto si te sientes cómodo estando entre los muchos llamados. Número 7. Humildad y servicio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que Dios deja a los calificados y elige a los no calificados para una gran asignación? Es porque la humildad es esencial para servir a Dios. Aquellos que se ven a sí mismos como no calificados fuera de Dios tienden a ser más humildes. Una persona que se siente demasiado grande para servir no está lista para ser elegida para la misión de Dios. Jesús les dijo a las personas: si alguno quiere ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El camino hacia arriba es hacia abajo. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Jesús demostró humildad cuando lavó los pies de sus discípulos. Esa era la tarea de los sirvientes, pero Él lo hizo para enseñarles una lección. Luego les dijo que hicieran lo mismo con los demás. Los elegidos entienden este principio de liderazgo y lo siguen para servir a Dios y a la humanidad. El mundo pinta una imagen de cómo debe ser un líder: orgulloso, pomposo y dominante. Asocian el poder con la arrogancia y buscan rebajar a todos mientras ellos se mantienen en la cima. Para ser elegido, debes tener un corazón de siervo, un corazón dispuesto a servir en cualquier capacidad disponible. No buscas ser conocido o visto. No buscas títulos o reconocimientos de los hombres. Estás dispuesto a servir en secreto, donde nadie puede verte. No lo haces para los ojos de los hombres, sino para Dios, que ve tanto en secreto como en público. Los elegidos no solo están interesados en ministerios públicos que los exalten ante los hombres. Por eso interceden, dan en secreto y patrocinan proyectos de Dios sin tener sus nombres en anuncios ni recibir reconocimiento especial de las personas. No se ven a sí mismos como demasiado grandes o necesarios para ciertas asignaciones de Dios. Se someten a Dios, buscan a Dios antes de hacer cualquier cosa, escuchan a Dios y hacen su voluntad por encima de lo que su sabiduría o intelecto les dirían. Eso es humildad. Las personas humildes dan toda la gloria a Dios y no se atribuyen ninguna gloria a sí mismos. Ven a Dios como Señor y por encima de todo lo que alguna vez logren. Sabiendo qué es la humildad y cuán importante es en tu asignación como elegido, debes saber qué no es la humildad. La humildad no es rebajarse o pensar en ti mismo como incapaz, débil o indefenso, especialmente frente a los hombres. Siempre debes humillarte ante Dios, pero no verte como alguien sin valor frente a aquellos a quienes Él te ha llamado a servir. Gedeón se veía a sí mismo como inferior, indigno e incapaz de la asignación que tenía delante. Eso no era humildad, eso era falta de confianza y un complejo de inferioridad. Viste cómo Dios lo ayudó en esa fase para hacerlo valiente. Así que, si has estado huyendo del llamado de Dios porque crees que eres incapaz y que no tienes lo que se necesita, puede que tengas razón, pero Dios quiere hacerte capaz. Huir de una gran asignación para esconderte no es humildad. Necesitas equilibrar esto, no pensando en ti mismo más de lo debido, pero manteniendo un corazón valiente que pueda hacer tanto las grandes como las pequeñas tareas para Dios. Puedes aprender humildad de Felipe.
Estaba lleno del Espíritu Santo y tenía una buena relación con la gente. Cuando llegó el momento de seleccionar diáconos, él fue uno de ellos y cumplió su parte, asegurando que el bienestar de todos en la iglesia, incluidas las viudas, fuera atendido. Llegó la persecución y tuvieron que dejar Jerusalén. Se encontró en Samaria y no se quedó de brazos cruzados. Vio que la gente necesitaba el mensaje de arrepentimiento, no el trabajo de un diácono. Se puso su gorra de evangelista y predicó a Jesús a la gente. Su predicación fue poderosa e impactante. Muchos se volvieron a la justicia y la ciudad tuvo gran gozo. ¿Por qué crees que no luchó por ser uno de los apóstoles enseñando en Jerusalén cuando tenía el don? No lo hizo porque era humilde y comprendía el poder y la importancia de permanecer en su lugar de asignación en cada temporada de su vida para seguir siendo relevante en la misión de Dios. Cuando llegó el momento de predicar, no se aferró obstinadamente a ser diácono. La flexibilidad es el núcleo del servicio. No decir no cuando el maestro llama, estar dispuesto y listo. Estar listo para la tarea en todo momento de tu vida y caminar con Dios te hace verdaderamente elegido. Después de predicar, envió un mensaje a Jerusalén y Pedro y Juan vinieron a la ciudad para ayudar con la obra. Mientras ministraban el bautismo del Espíritu Santo a la gente, el Espíritu Santo llevó a Felipe nuevamente a otra asignación. El Espíritu Santo le dijo que se uniera a un carro que pasaba. Felipe obedeció sin cuestionar. Cuando entró, vio la necesidad del hombre y rápidamente se puso su gorra de maestro. No dijo, «Oh, soy diácono o un evangelista reconocido y no puedo rebajarme a enseñar solo a un hombre». Explicó las Escrituras al eunuco etíope, quien entendió el Evangelio, se convirtió e incluso fue bautizado. Pensarías que eso sería todo, pero Dios tenía más asignaciones para Felipe. Después de bautizar al hombre en el agua, el Espíritu Santo lo llevó a otro lugar donde comenzó a predicar nuevamente. Esta es la vida de un discípulo elegido. Siempre están listos y dispuestos a hacer cualquier cosa para Dios. No necesitan una segunda, tercera, cuarta o millonésima confirmación antes de servir. Una vez que implica servir a Dios, están listos y dispuestos a la tarea, sin importar cuán humilde pueda hacerlos ver. La recompensa de la humildad y el servicio es que Dios continuará elevándote a posiciones más allá de tu imaginación. Estás calificado para recibir más porque has servido en áreas pequeñas. Dios te dará lo tuyo porque fuiste fiel con lo que no era tuyo. Dios sabe que ninguna posición está por encima de ti porque eres humilde. Las personas orgullosas son sirvientes de cualquier cosa que eleva sus corazones por encima de lo debido. ¿Sabes que hasta el día de hoy la gente llama a sus hijos Felipe, aunque no sepan lo que significa el nombre? Vieron el carácter de Felipe y se convencieron de que querrían que sus hijos tuvieran la misma devoción al trabajo de Dios. Por lo tanto, los llamaron con ese nombre. Esa es una de las recompensas de servir fielmente en humildad. No puedes servir a Dios y perder tu recompensa. Eso es imposible. Los elegidos saben esto y no se avergüenzan cuando dedican toda su vida a servir a Dios. Pablo dijo, «No me avergüenzo del Evangelio de Cristo». Para mostrar cuánto se había vuelto siervo en el curso del Evangelio, dice, «A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que no tienen ley, me hice como sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que no tienen ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para que de todos modos salve a algunos. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar en sus bendiciones». No se veía a sí mismo demasiado alto para relacionarse con cualquier grupo de personas, y esa mentalidad de querer hacer todo lo posible por el Evangelio le permitió cumplir su misión y estar entre el pueblo elegido de Dios. Ser elegido implica entender que el trabajo no se trata de ti, sino de Dios y su plan. Número 8. Solo unos pocos pasan por el proceso de refinamiento. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos porque pocos están dispuestos a pasar por el proceso de refinamiento.
Supongamos que entras en el taller de un artesano. ¿Qué es lo primero que notas? Probablemente diversas herramientas esparcidas. Pero si miras de cerca, verás que algunas herramientas están apartadas mientras que otras siempre están en las manos del artesano. Esas herramientas se vuelven sus favoritas, no porque sean las más bellas, sino porque son confiables. Este mismo principio se aplica a Dios. El proceso de refinamiento transforma la materia prima en algo deseado por todos. Es el proceso que toma el oro en su estado bruto y lo convierte en el tesoro valioso que la gente admira. En el momento del nuevo nacimiento, todo creyente tiene el potencial de ser usado por Dios. Sin embargo, no todos están dispuestos a pasar por lo que se necesita para ser verdaderamente útiles. Hay una gran diferencia entre simplemente ser una herramienta y ser una herramienta afilada y efectiva en las manos del artesano. Esto es lo que distingue a los elegidos de los llamados. Tus talentos, dones y habilidades no son suficientes. Un error que muchas personas cometen es darle demasiado valor a estas cosas. Son grandiosas, pero seamos honestos, incluso las personas que no han nacido de nuevo tienen estas cualidades. Entonces, ¿qué te hace diferente? La diferencia es que Dios puede usarte para su gloria. Pero para que eso suceda, debes estar dispuesto a entregarte al proceso. Los llamados permanecen en su estado potencial, confiando en sus dones naturales, pero los elegidos son aquellos que permiten a Dios moldearlos, refinarlos y transformarlos. Esta disposición a pasar por el proceso de refinamiento convierte el potencial en un verdadero propósito y te convierte en un vaso adecuado para la obra de Dios. Es posible que te preguntes en qué consiste el proceso de refinamiento. Lo primero que debes entender sobre el proceso de refinamiento es que no es agradable para la carne, lo cual es una razón por la cual muchas personas se desvían en el camino. Es incómodo, a menudo te saca de tu zona de confort y elimina todo lo que no está en línea con la voluntad de Dios. Este proceso no es rápido ni fácil, es un trabajo minucioso e intencional. Si intentas salir de él antes de tiempo, es posible que tengas que empezar de nuevo, o peor aún, sentirte incompleto. Pero, a pesar de todos sus desafíos, el resultado siempre vale la pena. El resultado es algo hermoso, mucho mayor de lo que comenzaste. Uno de los aspectos esenciales del refinamiento es la purificación. Durante este proceso, se eliminan las impurezas para mejorar la calidad y el valor del producto final. Por ejemplo, cuando se trata de metales, las impurezas pueden hacerlos propensos a la corrosión. Sin embargo, al eliminarlas, el producto final es más fuerte y duradero. En el caso del oro, las impurezas pueden hacer que su apariencia sea opaca. Pero, una vez purificado, se vuelve más atractivo y valioso. De manera similar, espiritualmente, las impurezas pueden dañar tu fortaleza y apariencia espiritual. Así como el fuego purifica el oro, Dios permitirá que pases por situaciones difíciles para purificar tu corazón. Estas pruebas pondrán a prueba tu fe y revelarán tus debilidades, no para derribarte, sino para ayudarte a crecer. El corazón humano alberga muchas maldades, y ya que las pruebas revelan tus carencias, Dios permitirá que pases por ellas. Consideremos las pruebas y los exámenes desde otro ángulo. En la escuela, la única forma en que un maestro puede confirmar que realmente entiendes lo enseñado es mediante exámenes. Puede que hayas estudiado la palabra de Dios y pasado tiempo en su presencia, pero eso no es el fin. Surgirán desafíos, y Dios los permitirá no para hacerte daño, sino porque superar estas pruebas demuestra que realmente posees lo que has recibido. Sí, perder lo que has recibido es posible si no tienes cuidado. Piensa en la parábola del sembrador. El sembrador esparce semillas, pero caen en diferentes tipos de suelo. Algunas semillas caen en el camino, representando a aquellos que oyen el mensaje pero no lo entienden, permitiendo que Satanás les quite lo sembrado. Otras semillas caen en suelo rocoso, donde brotan rápidamente, pero se marchitan porque sus raíces no son profundas. Esta parábola describe a aquellos que reciben el mensaje con alegría, pero pierden su camino cuando enfrentan problemas o persecución, porque su fe carece de profundidad.
Luego, algunas semillas caen entre espinos. Estas crecen, pero permiten que las distracciones de la vida, preocupaciones, riquezas y deseos de otras cosas, las ahoguen. Esto evita que las palabras que reciben sean fructíferas en sus vidas. Finalmente, algunas semillas caen en buena tierra, produciendo una abundante cosecha, 30, 60 o incluso 100 veces lo sembrado. Esta parábola muestra a aquellos que escuchan, entienden y viven la palabra, dando fruto en sus vidas. Esta parábola señala un hecho. El diablo está detrás de la palabra que Dios ha plantado en tu corazón. Toma el ejemplo de Jesús. Después de recibir confirmación de su identidad como el Hijo de Dios durante su bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto. Incluso después de 40 días y noches de oración y ayuno, el diablo vino a tentarlo, cuestionando su identidad como el Hijo de Dios. Esta es una lección clave. Cada palabra que recibes será probada. Puedes notar que tu cuerpo comienza a actuar justo después de que tu pastor predica sanidad. No caigas en esa trampa. Este es el momento de ejercer tu fe y resistir las artimañas del diablo. Una de las cosas hermosas de superar estos desafíos es que tu fe se fortalece. Ya no solo escucharás sobre el poder de Dios para sanar, sino que lo experimentarás de primera mano. ¡Qué maravilloso es eso! Es la misma razón por la cual Dios permite que enfrentes estas pruebas. No es que Él sea cruel. Él te está refinando, moldeándote en la mejor versión de ti mismo. ¡Aleluya! 1 Pedro 1, 6 a 7 explica este proceso mejor. Describe la prueba de la fe como el oro refinado por el fuego, mostrando cómo las pruebas refinan y prueban la autenticidad de tu fe. Esta purificación elimina el orgullo, el egoísmo y la dependencia en cosas mundanas, dejándote con una devoción más sincera a Dios. Juan 15:2 dice: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». Aquí, Jesús explica cómo Dios, como un jardinero, poda las ramas que dan fruto para que sean aún más fructíferas. Esta poda representa la disciplina de Dios, donde corta comportamientos, hábitos y actitudes que afectan tu crecimiento. Esto puede venir en forma de corrección o incluso permitiendo que enfrentes las consecuencias de tus elecciones. Dios no es insensible cuando permite que sientas los efectos de tus decisiones. Experimentar estas consecuencias es a menudo una forma de aprender y crecer, tanto para ti como para otros que pueden aprender de tu experiencia. Piensa en esto. Incluso tus errores pueden señalar a otros hacia Cristo. Entonces, ¿por qué Dios eliminaría las consecuencias si puede usarlas para su gloria? Vivir con los efectos negativos de tus decisiones puede ser difícil, pero recuerda, Dios no ve las cosas como tú. Puede que te enfoques en la vergüenza o incomodidad, pero Él ve cómo esa situación puede moldearte en una mejor persona. Aunque Dios te ama profundamente, se preocupa más por tu crecimiento y el resultado a largo plazo que por tus sentimientos momentáneos. Él te consolará durante estos tiempos difíciles, pero no te dejará ir sin aprender las lecciones valiosas que necesitas para la próxima temporada de tu vida. Nada se desperdicia en sus manos. Durante el proceso de poda, Dios comienza a eliminar esos hábitos que te han estado frenando, como la procrastinación, que tal vez te haya impedido lograr los objetivos que te dio al inicio del año. O esa tendencia a sentir celos cuando otros a tu alrededor tienen éxito. Él sabe que no llegarás lejos si sigues en este camino. Así que, en lugar de permitir que estos hábitos peligrosos permanezcan, incluso aquellos que no parecen tan malos, Él los quita. Porque si no se controlan, pueden causar un gran daño. Algunos hábitos pueden parecer inofensivos, pero pueden volverse peligrosos cuando se practican en exceso. Comer en exceso puede no parecer dañino al principio, pero puede hacer que ayunar y pasar tiempo con Dios sea más difícil. Estas disciplinas espirituales son esenciales para entrar en todo lo que Dios ha preparado para ti. Si no puedes controlar tu apetito, puede obstaculizar tu capacidad para crecer espiritualmente.
Lo que comes también le importa a Dios. Descuidar tu salud puede limitar tu habilidad física para servir a Dios a largo plazo. Así como Caleb era fuerte incluso en su vejez y estaba listo para hacer la obra de Dios, mantener un estilo de vida saludable te permite estar en forma y cumplir las asignaciones de Dios. Ignorar tu salud podría acortar tu vida, reduciendo tu capacidad para alcanzar tu máximo potencial. Pasar demasiado tiempo en las redes sociales a menudo parece divertido, pero antes de que te des cuenta, han pasado horas y has descuidado actividades que benefician tu alma y espíritu. Peor aún, puedes consumir contenido que distrae tu mente y corazón, alejándote del propósito de Dios. Si Dios va a usarte, le importará lo que permitas en tu vida, incluyendo cuánto tiempo pasas en línea. Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí? Él te está podando, eliminando cosas que parecen inofensivas, pero que pueden bloquear sus planes para tu vida. Los elegidos son valiosos para Dios y deben estar dispuestos a permitirle realizar esta obra crítica de refinamiento y poda. Tómate un tiempo para reflexionar e identificar esos pequeños hábitos que pueden estar interfiriendo con el plan de Dios para tu vida. El proceso de poda es doloroso pero necesario, y es un paso esencial hacia la persona que Dios te creó para ser. El proceso de refinamiento también implica desarrollar perseverancia y carácter. Romanos 5, 3 y 4 dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Vivimos en una época en la que la paciencia ha perdido valor porque todo está disponible al alcance de la mano. Hace años, si querías ir a algún lugar cercano, probablemente tenías que caminar, soportando pacientemente el viaje. Incluso en la época de Jesús, esto era lo normal. Hoy, con los avances tecnológicos, todo es más rápido, y hemos desarrollado una mentalidad de querer las cosas instantáneamente. Hemos perdido gradualmente la virtud de esperar, pero aquí está la verdad. Aunque la tecnología haya evolucionado, la palabra de Dios no ha cambiado. La paciencia y la espera siguen siendo fundamentales en la forma en que Dios obra en nosotros. No puedes apresurar ciertos procesos en la vida. Requieren que los sigas paso a paso. La tribulación es una de las formas en que Dios obra la paciencia en tu vida y moldea tu carácter. Piensa en las veces que la gente te ha criticado o dicho palabras hirientes porque eres hijo de Dios. La respuesta natural podría ser contraatacar, pero en lugar de eso, sientes la necesidad de mantener la calma y ser lento para la ira. Eso es Dios, enseñándote autocontrol y humildad. Te está mostrando que, aunque tienes poder, nunca debes usarlo para oprimir a los demás. Esto es lo que Jesús modeló para nosotros. Tenía el poder de llamar a los ángeles para que castigaran a quienes lo insultaban en la cruz, pero eligió la paciencia y mostró un carácter respaldado por amor. No permitió que el orgullo interfiriera con su plan redentor para la humanidad. En cambio, siguió adelante con el plan, soportando insultos y dolor por nosotros. ¿Significa esto que Dios se deleita en ver sufrir a sus hijos o en que sean acosados? Absolutamente no. Las tribulaciones son simplemente herramientas que Dios usa para cultivar paciencia y refinar nuestro carácter, haciéndonos más como Cristo. Es posible que te preguntes por qué desarrollar tu carácter es tan importante para Dios. Es porque Él quiere que reflejes la naturaleza de Cristo. Después de la salvación, uno de los principales objetivos de Dios es formarnos a su imagen para que, cuando las personas nos vean, vean a Él. Mateo 5:16 dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». ¿De qué sirve ser llamado cristiano si las personas no pueden notar la diferencia entre tú y un incrédulo? Imagina que surge una pelea y en lugar de calmar la situación, la empeoras. Dios está enfocado en trabajar en nuestro carácter, porque si vas a representarlo, debe hacerse correctamente. Los elegidos permiten que Dios forje este carácter en ellos porque, al final, eso es lo que realmente importa.
La Biblia enfatiza la importancia del amor, una cualidad que Dios está construyendo en ti, en 1 Corintios 13, 1-3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que como ves, Dios quiere que lo reflejes a los que te rodean, y una forma poderosa de hacerlo es mostrando amor a los demás. Además, mientras Dios trabaja en ti para que seas más como Él, desarrollar tu carácter también te beneficia personalmente. Muchas personas pierden el favor de los demás por carecer de buen carácter. Algo tan simple como saludar a tu vecino puede construir una relación que podría ser importante más adelante. Piensa en Abraham y su esposa. Podrían haber perdido el mensaje de Dios si no hubieran mostrado hospitalidad a los ángeles. María tal vez no sería recordada si no hubiera derramado ese costoso perfume de alabastro a los pies de Jesús. Y Tabita habría sido olvidada si no hubiera sido amable con las viudas a su alrededor. El carácter que Dios intenta desarrollar en ti es esencial para tu crecimiento espiritual y tus interacciones con los demás. Te ayuda a no perder oportunidades con las personas que Dios ha puesto en tu vida y te impide perder bendiciones debido a la impaciencia. Al final, pasar por tiempos difíciles ayuda a fortalecer tu fe, te hace depender más de Dios y construye tu carácter. En estas luchas, aprendes a confiar más en Dios y desarrollas la fortaleza que necesitas para superar los desafíos de la vida. El refinamiento nos enseña a obedecer y confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos por completo. Esta es una lucha común para muchos. Aunque las personas puedan afirmar que han rendido sus vidas a Dios, a menudo quieren tomar el control cuando las cosas se vuelven confusas. Con Dios no siempre entenderás lo que sucede, pero puedes confiar en que Él tiene tus mejores intereses en mente. Durante el proceso de refinamiento, puedes buscar lo que Dios está haciendo en tu vida y no verlo de inmediato. Pero recuerda, mientras te rindas a Él, estás cambiando. La vida antigua se está desvaneciendo y estás creciendo en algo nuevo. Así como un artesano moldea cuidadosamente sus herramientas, Dios te moldea de acuerdo con su diseño perfecto. Esto requiere sometimiento a su voluntad, incluso cuando es incómodo, y confiar en Él cuando las cosas no están claras. Hebreos 5:8 nos dice que Jesús aprendió obediencia a través de su sufrimiento, aunque era el Hijo de Dios. Si Cristo pasó por dificultades para aprender obediencia, nosotros también debemos estar dispuestos a confiar en Dios durante nuestros momentos de refinamiento. Ser llamado elegido de Dios es más que una etiqueta o título. Es un compromiso de seguir a Dios, aunque no comprendamos sus caminos. Significa elegir seguirlo, sin importar cuán doloroso sea el proceso de poda, confiando en que al final es para nuestro bien. Número 9. ¿Relación con Dios? Los elegidos buscan una relación cercana con Dios, en lugar de limitarse a buscar sus bendiciones. Muchas personas se centran en lo que Dios puede proporcionarles, en lugar de considerar lo que Dios puede lograr a través de ellas. Es una tendencia natural del ser humano ser egoísta, a menudo pensando solo en sus propias necesidades. Por ejemplo, si alguien recibe dinero en efectivo, sus pensamientos inmediatos pueden ser sobre qué ropa comprar o cómo beneficiarse personalmente. Desafortunadamente, esta mentalidad a menudo se extiende a su enfoque hacia Dios. Muchos se relacionan con Dios de manera transaccional, casi de forma fraudulenta. Se acercan a Dios solo por lo que Él puede darles y luego desaparecen rápidamente una vez que lo reciben. Dios, rico en misericordia y plenamente consciente de nuestras intenciones, aún así, mira más allá de estos deseos egoístas y nos concede lo que pedimos. Sin embargo, al hacerlo, corremos el riesgo de dispararnos en el pie. Cuando solo nos acercamos a Dios desde el exterior,
perdemos los beneficios reales de ser sus hijos. En lugar de vivir como hijos e hijas, podríamos encontrarnos viviendo como siervos, atrapados en una versión menor de la vida que Dios tenía planeada para nosotros. No dejes que el diablo te engañe. Es fácil pensar que su único objetivo es destruir tu vida, pero tiene tácticas más sutiles. El diablo, que roba, mata y destruye, puede quitarte tu herencia legítima en Cristo. Puede que pienses que estás disfrutando de la vida, pero la falta de intimidad con Dios podría robarte bendiciones abundantes. Una relación genuina con Dios te permite abrazar plenamente tu identidad como su hijo. No se trata solo de recibir regalos, se trata de experimentar la riqueza de su presencia, crecer en la fe y descubrir tu propósito. Cuanto más profunda es tu relación con Dios, más comprendes que las bendiciones no son solo regalos, sino resultados naturales de esa relación. Es por eso que Mateo 6:33 enfatiza: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando Dios es tu enfoque, te alineas con su voluntad, llevando una vida llena de gozo y satisfacción. Esta comprensión es lo que distingue a los elegidos. Considera el contraste entre David y el rey Saúl. David no estaba exento de errores. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre buscaba mantenerse en el favor de Dios. Se arrepentía rápidamente cuando pecaba e intentaba no repetir esos errores. Esta búsqueda sincera del corazón de Dios es la razón por la cual Dios le mostró tanta misericordia. Incluso cuando Dios le instruyó que no construyera una casa para él, David reunió materiales y creó planes detallados para el templo, que finalmente construiría su hijo Salomón. Esto revela la profundidad del corazón de David y su compromiso con Dios. David también organizó a los músicos en divisiones, asignándoles roles y deberes específicos. Reconoció la importancia de la música en la adoración y estableció un sistema coral estructurado que continuó durante el reinado de Salomón. Hizo todo esto para asegurar que la adoración a Dios fuera central en el servicio del templo. En contraste, Saúl estaba principalmente preocupado por lo que podía ganar. Desobedeció una instrucción simple de Dios debido a su codicia y egoísmo, guardando algunos animales que Dios le había ordenado destruir. Aunque afirmó falsamente que los guardó para sacrificarlos, la verdad es que estaba más enfocado en sus propios deseos que en obedecer el mandato de Dios. Dios llamó a David y a Saúl, pero la disposición de sus corazones hacia ese llamado marcó la diferencia. El compromiso genuino de David y su corazón para con Dios lo distinguieron como el elegido. Los elegidos buscan satisfacción en las cosas del Espíritu, no en posesiones materiales. Priorizan la comunión con Dios sobre las prácticas religiosas meramente externas. Esta distinción los aparta, ya que entienden que las cosas materiales son temporales, mientras que la presencia de Dios es eterna. Considera la conversación de Jesús con la mujer en el pozo. Él le prometió agua que saciaría su sed para siempre. ¿A qué se refería? A la profunda satisfacción que solo Él puede brindar. Sí, el mundo ofrece placeres efímeros, pero la satisfacción que proviene de Cristo perdura. Los elegidos son más apasionados por conocer a Dios de manera más profunda. Dios es poderoso, pero no está tratando de ser distante o misterioso. Él quiere que todos lo conozcan personalmente. Por eso envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Sin embargo, hay una diferencia entre aquellos que hacen tiempo para nutrir su relación con Él y aquellos que no lo hacen. Los elegidos son quienes hacen espacio para que esa relación florezca a través de prácticas como la oración, la lectura de la palabra, el ayuno y otras disciplinas espirituales. Imagina un padre con dos hijos. Uno se queda cerca de él, aprendiendo de él, deseoso de observar cómo maneja el negocio familiar. El otro hijo, sin embargo, permanece distante y no muestra interés. Como padre, ¿a cuál hijo confiarías el negocio familiar? Naturalmente, confiarías en el que ha mostrado interés y dedicación. Pero, ¿eso cambia el hecho de que ambos hijos siguen siendo tuyos? Claro que no. Este escenario ilustra la diferencia entre ser llamado
y ser elegido. Ambos hijos tienen igual acceso a su padre, pero solo uno aprovecha plenamente ese privilegio. De la misma manera, los elegidos son aquellos que van más allá de simplemente ser llamados por Dios. Eligen buscar activamente, priorizar y posicionarse para recibir más de Él. Entienden que cuanto más se acercan a Dios, más Él se revela. Entonces, Dios les confía asignaciones más importantes y revelaciones más profundas, porque han demostrado, mediante su pasión y dedicación, que están listos para manejar lo que Dios tiene preparado. Eso no es todo. Considera esto como una razón poderosa. Número 10. El poder de la fe. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos porque pocos tienen la fe que perdura. Ya hemos considerado a aquellos que siguen a Dios solo por lo que Él puede darles. Curiosamente, este grupo a menudo se desvía, buscando otros dioses o respuestas en otro lugar cuando las cosas no salen como quieren. Su fe nunca estuvo profundamente arraigada en Dios, y huyen cuando surgen desafíos. Caen en la idolatría, convirtiendo en su Dios las cosas que desean. Debido a que su fundamento no se basaba en la revelación de la palabra de Dios, abandonan cuando el camino se vuelve difícil. Su fe se desmorona porque desde el principio era superficial. Por otro lado, los elegidos permanecen fieles en cada temporada. Se aferran a Dios incluso cuando sus promesas parecen demorarse, sabiendo que Él es fiel y cumplirá en su tiempo. Piensa en Ana. Aunque anhelaba un hijo y enfrentó demora, se aferró firmemente a Dios. Oró hasta que algo sucedió. Su perseverancia surgió de una revelación profunda de Dios, como el que escucha y responde a la oración. Ella sabía que Él podía convertir lo imposible en posible. ¿Esta convicción no es superficial? ¿Viene de una caminata íntima con Dios? Por eso Ana no dudó en dedicarlo nuevamente a Dios cuando dio a luz a Samuel. No todos pueden hacer eso. Muchas personas hacen promesas cuando están desesperadas, pero rápidamente olvidan sus votos una vez que obtienen lo que desean. La fe y dedicación de Ana hicieron que tanto ella como Samuel fueran elegidos. Samuel se convirtió en un poderoso profeta y una figura clave en el plan de Dios. Y todo comenzó con una madre que confió y honró a Dios. ¡Qué honor increíble! La verdadera fe se mantiene firme incluso cuando las cosas no salen como se esperaba o cuando la espera es más larga. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo una y otra vez. Sin embargo, parecía que la promesa se retrasaba. Aunque Abraham actuó con impaciencia al tener un hijo con Agar, Dios aún le mostró misericordia. ¿Por qué? Porque Abraham había construido una relación profunda con Dios, una tan fuerte que Dios lo llamó su amigo. Esto indica que los elegidos no son perfectos, cometen errores, pero tienen un corazón para Dios. Incluso en sus tropiezos, Dios ve sus corazones y les extiende gracia. Otras razones pueden incluir escucha selectiva. Es posible endurecer tu corazón a la voz de Dios, incluso cuando Él te está llamando. En Hebreos 3:15, swing, se nos advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta escritura refleja una tendencia común a ignorar o resistir el llamado de Dios. Jesús también dijo que la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. ¿Por qué hay pocos obreros? Porque algunos escuchan el llamado, pero eligen ignorarlo. Endurecen sus corazones, pretendiendo que no escuchan la voz de Dios que los llama a su asignación divina. ¿Por qué sucede esto? A veces es por miedo al camino que tienen por delante, sabiendo que está lleno de desafíos y sacrificios. Para otros, la idea de dejar ciertas comodidades o deseos es demasiado abrumadora, por lo que resisten. Es más fácil actuar como si Dios no los estuviera llamando que enfrentar la realidad de lo que la obediencia podría requerir. La Biblia nos muestra que la desobediencia y el endurecimiento del corazón hacia el llamado de Dios tienen serias consecuencias espirituales y físicas. El impacto de cerrar tu corazón a la guía de Dios es grave. No se trata solo de perder el llamado de Dios. Afecta varias áreas. Puede afectar tu relación con Dios, tu conexión con tu propósito y las bendiciones que Él ha preparado para ti. Quizás la consecuencia más preocupante es cuando Dios permite que sigas tu propio camino. No hay nada peor que estar separado de aquel
que te conoce íntimamente. Cuando endureces tu corazón, corres el riesgo de caminar hacia el peligro sin guía. Es como si estuvieras tropezando hacia un abismo, mientras Dios, en su amor, no puede alcanzarte porque has cerrado tu corazón a su voz. Incluso si Él intenta corregirte por su misericordia, el estado de tu corazón puede impedirte entender lo que Él está diciendo. Por eso tantos deambulan sin rumbo, trabajando en lugares donde Dios no los ha enviado, todo debido a un corazón endurecido. Cuanto más resistes el llamado de Dios, más difícil se vuelve escuchar su voz. Efesios 4, 18. Advierte que aquellos que endurecen sus corazones experimentan un oscurecimiento en su entendimiento, lo que resulta en una separación de la vida de Dios. Esta separación conduce a la confusión, la falta de dirección y la muerte espiritual. ¿Quieres permanecer en un estado de separación de Dios? Si no, es momento de arrepentirse y pedir a Dios que trabaje en tu corazón conscientemente. Busca su guía para ayudarte en tus luchas y devolverte al camino correcto. Recuerda que Dios siempre está listo para recibirte, pero debes estar dispuesto a volver a Él. El primer paso hacia la sanación y la restauración es un corazón humilde que busca cambiar. No permitas que el orgullo o la terquedad te impidan experimentar la plenitud de su gracia y propósito para tu vida. Abraza esta oportunidad de renovación y confía en que Dios puede sacarte de tu situación y guiarte hacia un futuro brillante. Rendirse a la guía de Dios facilita mucho la vida. Muchos de los retrasos que experimentamos son a menudo el resultado de la desobediencia a sus instrucciones. Así como los israelitas tomaron un viaje de 40 días y lo convirtieron en 40 años de vagar, tú también puedes perder un tiempo precioso si endureces tu corazón. Imagina todos esos años desperdiciados. Los israelitas perdieron su herencia en la tierra prometida por sus corazones endurecidos y su desobediencia. Números 14, 33 y 34 nos recuerda esta consecuencia. Y vuestros hijos andarán errantes en el desierto 40 años y llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Cuando endureces tu corazón, te pones en peligro de perder las bendiciones y el propósito que Dios ha planeado para ti. Ignorar su llamado puede resultar en oportunidades perdidas y potencial no realizado. Así que permanece abierto a la guía de Dios. Recuerda que sus instrucciones no están destinadas a frenarte, sino a guiarte hacia la vida abundante que Él ha prometido. Cuando desobedeces a Dios, estás en peligro de enfrentar su juicio. En Romanos 1, 18 al 32, Pablo explica que aquellos que continúan en desobediencia son entregados a sus deseos pecaminosos. Esta es una forma de juicio divino donde Dios permite que las personas enfrenten las consecuencias de rechazar su voluntad. Dios es misericordioso, pero también es peligroso caer en su juicio. Entonces, en lugar de desobedecer cuando Dios te llama, simplemente pídele que te ayude. Él siempre está dispuesto a fortalecerte si te sientes débil. Cuando endureces tu corazón contra la voz de Dios, corres el riesgo de perder la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Esta resistencia puede llevar a una conciencia sellada, lo que significa que los sentimientos de pesar piadoso que deberían llevar al arrepentimiento se vuelven ineficaces. La desobediencia comienza ignorando esos pequeños impulsos del Espíritu Santo, pero con el tiempo, la desobediencia se convierte en una norma y un estilo de vida. Proverbios 28:14 dice: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Un corazón endurecido puede llevar a más rebelión, haciendo más fácil ignorar lo correcto y sumergirse más en el pecado. Un claro ejemplo es la historia de Faraón en Éxodo. Cada vez que ignoraba las advertencias de Dios a través de Moisés, su corazón se volvía más duro. Su negativa a escuchar llevó a graves consecuencias para él y su pueblo. Esto muestra cómo ignorar a Dios puede convertirse en problemas más graves.
Dios te llama a enfocarte en recompensas eternas en lugar de placeres temporales. Ignorar su llamado puede hacerte perder estas recompensas e incluso tu lugar en el reino de Dios. En 1 Corintios 3, 12 al 15, la Biblia explica que nuestras acciones serán probadas. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este versículo muestra que solo lo que hacemos en obediencia a Dios perdurará. Desobedecerle puede resultar en una vida que, aunque salva, carezca de un impacto espiritual duradero y recompensas eternas. Encontramos paz interior y satisfacción al obedecer a Dios, sabiendo que estamos trabajando para recibir un bien hecho de Él. Por otro lado, la desobediencia trae inquietud y angustia. Toma a Jonás, por ejemplo. Cuando huyó del mandato de Dios de ir a Nínive, enfrentó una tormenta que lo afectó tanto por fuera como por dentro. Fue lanzado al mar, sintiéndose culpable por no obedecer, mostrando cómo perdió su paz. Después de considerar estos peligros, queda claro que alinearse con la voz de Dios es esencial. Así que cuando Él hable, mantén tu corazón abierto y no lo endurezcas contra su llamado. Verdades fundamentales para comprender la vida de una persona elegida. Caminar por el camino de los elegidos viene con una temporada de soledad. Es una experiencia de la que pocos hablan abiertamente, y aunque lo hagan, no siempre se comprende completamente. Sin embargo, esta soledad es significativa. Estar apartado para el propósito de Dios significa que no siempre encajarás en los patrones del mundo. Mateo 7:14 habla del camino angosto que lleva a la vida, y como alguien elegido por Dios, notarás que pocas personas pueden caminar ese camino contigo. No todos entenderán tus sacrificios o las cosas que debes dejar atrás. Como resultado, podrías experimentar pérdida, perder relaciones, amistades y partes de tu vida antigua. ¿Cuáles son estas verdades? Primero, los elegidos de Dios dejan atrás a algunos amigos. A medida que tu relación con Dios se profundiza, algunas amistades ya no se alinearán con tu nuevo camino. Estos amigos pueden no ser malas personas, pero sus valores y estilo de vida pueden chocar con el lugar al que Dios te está llevando. Su influencia puede arrastrarte de vuelta a viejos hábitos o distracciones, obstaculizando tu crecimiento espiritual. La Biblia advierte sobre esto en 1 Corintios 15:33, Besrenia. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dejar atrás amistades que ya no reflejan el propósito de Dios para tu vida es necesario, aunque no siempre sea fácil. Por otro lado, algunos amigos podrían decidir alejarse de ti. Pueden distanciarse si dejas de participar en actividades que antes disfrutaban juntos. Chismear, salir de fiesta o involucrarte en cosas que no se alinean con tu nueva vida en Dios. Esto puede ser doloroso, pero es parte del proceso de refinamiento. Dios permite que ciertas personas se alejen para que puedas enfocarte más en Él y en la misión que te ha dado. Segundo, todo elegido se aleja de su vida antigua. Cuando eliges seguir a Dios, estás dando la espalda a la vida antigua que solías vivir. Esto no significa que no aprecies de dónde vienes, pero ya no puedes darte el lujo de involucrarte en cosas que te alejan de Dios. Podrían ser hábitos pecaminosos, relaciones poco saludables o cualquier cosa que te distraiga de su llamado. Efesios 4:22 insta a los creyentes a despojarse del viejo hombre y abrazar la nueva vida en Cristo. Aunque pueda parecer que estás perdiendo una parte de ti mismo, Dios te está dando una nueva identidad en Él. Es un tiempo para regocijarte. El peso de tu vida antigua puede ser como cadenas que te retienen. Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este peso podría ser cargas emocionales,
problemas no resueltos o incluso hábitos tóxicos que te impiden caminar en la libertad que Cristo ofrece. Finalmente, los elegidos a veces se sienten aislados. Aunque la soledad pueda ser dolorosa, sirve a un propósito divino. En estos tiempos, Dios te está acercando a Él, enseñándote a depender de Él. En momentos de aislamiento, puedes escuchar su voz más claramente y discernir sus planes para tu vida. Lucas 5:16 nos recuerda que incluso Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. De la misma manera, estos momentos de soledad te invitan a buscar el rostro de Dios y acercarte a Él. Recuerda que aunque el camino sea angosto, lleva a la vida. Tus sacrificios ahora te moldean en la persona que Dios te ha llamado a ser. Oremos. Padre Celestial, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por tu amor interminable, tu gracia y tu misericordia que me sostienen cada día. Estoy agradecido por el regalo de la salvación y la oportunidad de estar en una relación contigo. Al reflexionar sobre tu bondad, reconozco que me has llamado para algo más que ser parte de la multitud. Deseo estar entre tus elegidos. Anhelo alinear mi vida con tu voluntad y propósito, convirtiéndome en quien me creaste para ser. Señor, entiendo que ser elegido no es simplemente un título, sino un compromiso de seguirte de todo corazón. Estoy dispuesto a pasar por el proceso de refinamiento que moldea mi carácter y profundiza mi fe. Ayúdame a aceptar las pruebas y tribulaciones que se me presenten, sabiendo que son esenciales para mi crecimiento. Oro por la fortaleza para confiar en tu plan, incluso cuando no lo entienda completamente. Como me recuerda Romanos 5:3 y 4, puedo encontrar gozo en mis dificultades, porque están obrando paciencia y carácter en mí. Te agradezco por cada desafío que fortalece mi fe y construye resistencia en mi espíritu. Que siempre recuerde que estos momentos son oportunidades para aprender y acercarme a ti. También reconozco que cuando enfrento las consecuencias de mis acciones, puedo confiar en que todo está obrando para mi bien, como asegura tu palabra. Ayúdame a aprender y crecer de esas experiencias, usándolas como escalones hacia una relación más cercana contigo. Padre, busco reflejar tu naturaleza en mi vida diaria. Deseo brillar mi luz intensamente, como anima Mateo 5:16, Component Placement, para que otros vean mis buenas obras y te glorifiquen. Pido tu ayuda para encarnar el amor, la bondad y la humildad. Que mis acciones testifiquen de tu bondad y gracia, acercando a otros a ti. No quiero estar en peligro como aquellos que ignoran tu llamado. Quiero escuchar tu voz y caminar en tus caminos. Oro por la sabiduría para identificar y eliminar los hábitos que obstaculizan mi crecimiento. Muéstrame las áreas en mi vida donde necesito poda. Ayúdame a priorizar lo que realmente importa y a enfocarme en nutrir mi relación contigo. Amén. Señor, anhelo una conexión más profunda contigo. Quiero conocerte más íntimamente y hacer espacio en mi vida para tu presencia. Así como Jesús ofreció a la mujer en el pozo agua viva, yo pido esa misma satisfacción eterna. Reconozco que la verdadera plenitud proviene de ti, no de posesiones materiales. Ayúdame a buscarte primero en todas las cosas. Enséñame a valorar mi tiempo contigo, sabiendo que es esencial para mi crecimiento espiritual. Ayúdame a estar atento a tu voz y receptivo a tu guía. Mientras reflexiono sobre mis relaciones, te pido ayuda para construir un carácter fuerte. Reconozco que el buen carácter abre puertas y me permite conectar con los demás. Enséñame a ser una persona de integridad y a mostrar bondad y respeto a quienes me rodean. Señor, dame el valor para enfrentar la adversidad con gracia. Sé que las pruebas no están destinadas a romperme, sino a refinarme. Ayúdame a aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento. Recuérdame Hebreos 5:8, Swing, donde incluso Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. Que mis luchas profundicen mi fe y me acerquen a ti. Te pido consuelo en momentos de duda. Cuando me sienta abrumado, recuérdame que no estoy solo. Tu presencia siempre está conmigo, guiándome y apoyándome. Ayúdame a apoyarme en ti
en mis momentos de debilidad, encontrando fortaleza y esperanza en tus promesas. Al vivir mi vida diaria, oro para que sea un reflejo de tu amor y gracia para los que me rodean. Ayúdame a brillar intensamente en un mundo oscuro. Que mi vida sea una fuente de esperanza y aliento, llevando a otros hacia ti. Gracias por las lecciones que me estás enseñando durante este proceso de refinamiento. Estoy agradecido por tu amor, que me sostiene a través de los desafíos. Confío en que tienes mis mejores intereses en mente y que tu tiempo es perfecto. Ayúdame a ser paciente mientras espero en ti, sabiendo que cada paso del camino es parte de tu plan divino. Al perseguir mi relación contigo, también quiero crecer en mis relaciones con los demás. Ayúdame a mostrar amor y compasión a todos los que encuentro, ya sean amigos, familiares o desconocidos. Quiero ser un vaso de tu amor, compartiendo tu luz con los que me rodean. Finalmente, te pido tu guía mientras avanzo. Ayúdame a tomar decisiones que se alineen con tu voluntad y propósito para mi vida. Oro para que me ayudes a estar abierto a tu dirección y dispuesto a seguir donde me guíes. Oro por la fuerza para superar los desafíos que enfrento. Cuando lucho con mis debilidades, recuérdame que tu gracia es suficiente para mí. Ayúdame a apoyarme en ti en esos momentos y a encontrar consuelo al saber que siempre estás a mi lado. Dame la perseverancia para superar las dificultades y la fe para creer que estás trabajando todo para mi bien. Señor, elevo mis sueños y aspiraciones hacia ti. Ayúdame a alinear mis deseos con tu propósito para mi vida. No quiero perseguir lo que el mundo ofrece, sino buscar la plenitud en conocerte y servir a los demás. Dame el discernimiento para entender lo que realmente importa y el valor para perseguirlo con todo mi corazón. Mientras busco estar entre los elegidos, oro por la humildad para aceptar tu corrección. Cuando me podés, ayúdame a verlo como un acto de amor y no como un castigo. Enséñame a confiar en que cada corte es para mi beneficio y crecimiento. Quiero abrazar el proceso de refinamiento, entendiendo que me prepara para el propósito más grande que tienes para mí. Ayúdame a ser paciente conmigo mismo mientras crezco. Sé que la transformación lleva tiempo y pido tu gracia. Recuérdame que soy una obra en progreso y que tu amor cubre mis imperfecciones. Oro por la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando me sienta desanimado. En momentos en los que me sienta solo o abandonado, recuérdame tu presencia constante. Ayúdame a encontrar consuelo en tu palabra y a refugiarme en tus promesas. Sé que nunca me dejarás ni me abandonarás. Tu amor me rodea, incluso cuando no puedo verlo. Oro por aquellos que aún no han experimentado tu amor y gracia. Ayúdame a ser una luz en su oscuridad, guiándolos hacia ti. Úsame como un vaso para tu mensaje de esperanza y redención. Quiero compartir la alegría que he encontrado en ti con otros que están buscando. Gracias por escuchar mi oración. Te entrego mi corazón y mi camino, sabiendo que todas las cosas son posibles contigo. Ayúdame a mantenerme enfocado en ti y a ser constante en mi compromiso de seguir tu camino. Quiero ser contado entre los elegidos, cumpliendo todo lo que has destinado para mí. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Antes de que te vayas, considera esto. Tal vez hasta ahora te hayas preguntado por qué algunas personas parecen experimentar más favor de Dios que otras, y sientes que Dios elige a ciertas personas para bendecir más. Pero piénsalo, ¿crearía Dios a todos nosotros solo para mostrar favoritismo hacia algunos? Probablemente no. Ser uno de los elegidos de Dios no se trata de favoritismo. La Biblia deja claro que Dios no hace acepción de personas. Si Dios tuviera un grupo selecto al que solo quisiera usar, ¿cómo podríamos explicar al apóstol Pablo? Una vez fue un hombre que perseguía a los cristianos, matando a aquellos a quienes Dios amaba. ¿Y qué hay de María Magdalena? Estaba poseída por demonios, sin embargo, se convirtió en una de las seguidoras más cercanas de Jesús. Considera a Lázaro, un hombre pobre. ¿No se esperaba que Jesús eligiera amigos ricos? Estos ejemplos muestran una verdad poderosa. Dios no es parcial.
Él está abierto a cualquiera que se acerque a Él. Al igual que Jesús hizo con el ladrón en la cruz, quien fue elegido para estar con Cristo en el paraíso en un solo momento de fe. En cambio, el otro ladrón eligió un camino de separación eterna. Dios se relaciona con nosotros en función de nuestras propias elecciones. La Escritura dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Dios no dijo esto solo a unos pocos selectos. Extendió la invitación a todos. No hay segregación en su llamado. Entonces, si te preguntas qué califica a alguien para ser uno de los elegidos de Dios, es bastante simple. Todo comienza con rendirle tu voluntad, tus acciones y tu corazón. La puerta está abierta para todos los que deseen acercarse y vivir según sus caminos. Se trata de tu disposición para permitir que Dios obre en tu vida. Eso es lo que establece el escenario para el favor. No se trata de que Dios prefiera a una persona sobre otra, sino de tu apertura y disposición para responder a su llamado. Después de reflexionar sobre esto, ¿cuál será tu resolución? ¿Seguirás poniendo excusas, creyendo que no eres grande porque Dios no te ha escogido? ¿O correrás a los brazos de Dios y aceptarás su llamado, posicionándote como uno de sus elegidos? Recuerda, ser elegido no está reservado para unos pocos. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a responder a la invitación de Dios. Tu pasado no te descalifica, ni tus circunstancias determinan tu valor. Acepta la verdad de que puedes ser elegido, independientemente de tu historia, y permite que Dios obre en ti para su gloria. Si aún estás viendo, tu apoyo al compartir y comentar amén significaría mucho para mí. Gracias por tomarte el tiempo. Oro por abundantes bendiciones en tu vida hoy y siempre.